Buenos días, queridos hermanos y amigos, buenos días. Les saluda el pastor Héctor Sánchez, con mucho gusto de poder dirigirme a ustedes en este día a través de los micrófonos de Radio Bautista El Faro. Estoy contento de poder compartir con ustedes este tiempo. En esta mañana, fíjense que quisiera contarles un poquito de mi testimonio, un poquito de lo que ha pasado con nosotros, con la iglesia, después de que Dios nos fue guiando hacia ver todo el consejo de Dios y de su palabra. Permítanme hacer una oración y ahorita les quiero nada más platicar algunas cosas como testimonio y pedirles algo de favor, ¿sí? Y después voy a entrar al tema de esta mañana. Vamos a orar. Jehová Dios, rogamos tu presencia, rogamos tu ayuda y tu bendición mientras comparto con mis hermanos, con los radioescuchas, este testimonio y tu palabra. Te pido que tú estés con nosotros para ayudarnos en el nombre de Jesús. Amén. Yo nada más quiero contarles, hermanos, a título personal, que a finales del año 2017, Dios fue inquietando mi corazón, y para no alargar toda la historia, ¿verdad? Dios fue guiándome hacia ver toda su palabra, hacia ver todo su consejo, y pues me di cuenta que entre muchas cosas que hemos enseñado bien y predicado bien en nuestra movimiento, por decirlo así, o denominación bautista fundamental, Dios me mostró que debería de haber un lugar para su ley en mi vida, en el ministerio. Entonces así lo fui enseñando y fui enseñando algunas cosas de la ley de Dios, de por qué la ley de Dios es vigente. Discúlpeme que ando mal de la garganta, de la gripa, entonces discúlpeme por favor por esto. Pero comencé a enseñar, ¿verdad? Y por supuesto hubo al principio un montón de buenas respuestas. La gente estaba contenta, la gente estaba emocionada con lo que yo estaba enseñando. Estábamos viendo la ley de Dios de una forma escritural, por supuesto, nunca para salvación, ¿verdad? Sabemos por la Biblia que por las obras de la ley nadie es justificado. La iglesia estábamos bien contentos, emocionados. Y aquí comienza el problema, y déjeme contarlo, insisto, como manera de testimonio. Me disculpo de antemano si lo que voy a platicar sonara algún tipo. No voy a usar nombres por respeto, y no quiero caer en el tono de chisme. Les platico esto con humildad, se los platico con un buen espíritu, y especialmente lo platico para pedirle de favor a los radioescuchas, y yo no sé si lo que estoy diciendo lo van a escuchar algunos de los siervos de Dios que han estado involucrados en este asunto, pero quiero pedir con mucho respeto, pues, que seamos hermanos en Cristo, ¿verdad? Que seamos amorosos, que nos tratemos bien, que hablemos las cosas con cuidado, con prudencia. Entonces, delante de Dios se los digo, se los cuento a manera de testimonio, y se los cuento a manera de solamente para aclarar algo, ¿verdad? Aclarar algo, y especialmente a los siervos de Dios que se han visto involucrados. Entonces les decía, yo enseñando de la ley de Dios, la iglesia contenta, la iglesia emocionada, y de repente un hermano de la iglesia me informa que hay un pastor de Nuevo Laredo haciendo llamadas a hermanos de la iglesia, de nuestra iglesia, diciéndoles que tengan cuidado con lo que yo estoy enseñando, diciéndoles que está grande el hueso, que lo que yo estoy enseñando es porque hay mucho dinero de promedio, y esa noticia pues sacudió un poco nuestra iglesia, porque la iglesia está pensando, bueno,
¿cómo es que el pastor está predicando algo por dinero? Yo hablé con la iglesia y les dije, hermanos, este hermano, este pastor de Nuevo Laredo, estaba acusándome de que a mí un judío me daba dinero, que un judío me pagaba, que un judío me daba por predicar y que incluso que ese judío pagaba viajes a Israel a los que predicaban lo que él quería. Y lo cual es absolutamente falso, ¿verdad? Algo que nunca sucedió. Pero este pastor comenzó a hacer llamadas, por supuesto, a mis espaldas. No sé a cuánta gente llamó, pero uno de los hermanos vino conmigo y a partir de allí la iglesia, nuestra iglesia, pues comenzó a tomar diferentes actitudes. Nunca el argumento fue algo bíblico, simplemente fue basado en chismes, ¿verdad? Lo que la gente nos cuestionaba. Derivado de eso, yo vine a la iglesia y me paré enfrente de la iglesia en un domingo y les dije, hermanos, Dios me ha guiado a esto y les estoy resumiendo toda una historia de varios meses, ¿ok? Y yo le dije a los hermanos, Dios me ha guiado a esto y yo quiero pues predicar lo que Dios me dice. Si lo que yo predico a ustedes no les ayuda, no les sirve, no les edifica, pues entonces yo tengo que salir, ¿verdad? Y yo me paré ante la iglesia y les dije, ustedes decidan, o tengo la libertad de predicar lo que Dios me guíe, o simplemente yo me voy, ¿verdad? Por supuesto, yo no soy dueño de la iglesia, aquí no es mío. Si ustedes lo que yo predico no les está bendiciendo ni a ustedes ni a su familia, yo me voy. Y bueno, la iglesia votó, la iglesia decidió que yo me quedara. A partir de allí salió un grupo de hermanos de nuestra iglesia, tal vez unos 20, 25 en total. Se fueron en diferentes tiempos, unos primero, otros después, y en total más o menos 20, 25 personas salieron de nuestra iglesia. Perdóneme, pero en medio de todo esto había un montón y eso es lo que yo quiero aclarar, y especialmente con los siervos, un montón de chismes comenzaron a suceder y lastimosamente, ok, estamos aquí en la radio Bautista El Faro y tenemos que parar con eso, hermanos. A partir de allí comenzaron a suceder bastantes cosas, y nunca nadie me preguntaba a mí. Una vez un joven de nuestra iglesia fue a sacar la visa a Monterrey y allá un pastor le preguntó, oye, es que le comentó un pastor ahí en Monterrey, oye, es que tu pastor le está diciendo a las hermanas que cuando anden en sus días no vengan a la iglesia, y una total mentira. Imagínense a lo que llegaron. Otros, no, que oye, es que otros entre los pastores comentaban, ¿verdad? No, que si ya se circuncidó tu pastor, y un montón de cosas, hermanos, incoherentes, faltas de respeto, antiéticas, todo eso estaba pasando, puro chisme entre siervos de Dios, y es una gran pena, amados pastores, que ustedes se involucren en estas cosas, en serio. Y otra cosa que sucedió es que yo estoy en Ciudad Victoria, un pastor por aquí cerca, a quien voy a omitir su nombre, ordenó a uno de los jóvenes de nuestra iglesia al ministerio. Y cuando este pastor ordenó a este joven al ministerio, él dijo desde el púlpito por lo menos 10 cosas que son mentiras. Que nosotros nos desviamos de la doctrina, que este joven hablaron conmigo por horas, y bueno, por lo menos 10 mentiras. Hay un video en YouTube, si puedo después lo publico, de esta ordenación. Y yo le mandé un mensaje por WhatsApp a ese pastor, y le dije, pastor, mi familia y yo, se lo mandé a título personal, le dije, mi familia y yo lamentamos mucho que usted esté diciendo esto desde su púlpito. Usted está diciendo mentiras. Y ese pastor muy amable, se portó muy cortés, por decirlo, ¿verdad? Muy prudente. Dijo, hermano Héctor, perdóname, hermano Héctor, yo creí, dice, porque es que me contaron y ya me dio los nombres de 3 personas que le platicaron cosas de mí. Pero este pastor de esta iglesia en una ciudad aquí cerca al sur, este pastor nunca me llamó, nunca me preguntó a mí nada. Solamente dio por cierto lo que le contaron, entre ellos uno de sus asistentes,
le platicaron cosas de mí, este joven que se fue de la iglesia y para que lo ordenaran, habló cosas de mí, otro evangelista también que andaba por aquí, por Ciudad Victoria, fue a San Luis Potosí a hablar cosas de mí, y este pastor, ¿verdad? Que todos lo tenemos por sabio y por un gran hombre, solamente creyó lo que escuchó y fue a su púlpito, se refirió a mí, sin decir mi nombre, por supuesto, porque esa es la ética, ¿verdad? No dijo tu nombre, me dijo, está bien, no dijo mi nombre, pero pues, se sabía, ¿no? Yo sé que no soy famoso, pero ya que no sepan quién es el pastor de ese joven, ¿verdad? Que es un graduado de ese lugar. Y bueno, entonces yo le dije, pastor, quiero hablar con usted. Estoy hablándole de julio del 2018, julio del año pasado. Y me dijo, sí, me gustaría hablar contigo. Y para no alargar la historia, queridos hermanos y radioescuchas, yo por lo menos 2 veces le he pedido a este pastor que dijo 10 mentiras a lo menos desde su púlpito acerca de su servidor. Le he pedido hablar con él personalmente y no he tenido respuesta. No ha hablado conmigo. Ah, y no hemos hablado. Y hablo de esto, hermanos, el día de hoy decidí hablar de esto, porque están pasando cosas con otros siervos de Dios, que creemos en la ley de Dios, y nos han acusado de cambiar doctrina, nos han acusado de mesiánicos, nos han acusado de que predicamos la ley para ser salvos, nos han acusado de un montón de cosas, hermanos, y entre puro pastores, y es una pena que un pastor no pueda agarrar un teléfono o que un pastor no pueda decirme a mí o a otros consiervos, ¿sabes qué, hermano? Ven, ocupo hablar contigo y platicar, hermanos. Yo lamento mucho que incluso pastores amigos míos que graduaron del mismo colegio donde yo gradué, han escuchado cosas, y yo sé porque uno de esos amigos anduvo preguntando por mí, pero nunca me llamó a mí, y es una pena, hermanos, y yo a este pastor que graduó, este pastor aquí de una ciudad cerca de Ciudad Victoria, le pregunté, le dije, pastor, ¿qué doctrina hemos cambiado? ¿Qué doctrina? Creemos en Cristo, creemos en la palabra de Dios, creemos en la salvación por gracia, estamos en una iglesia local. ¿Cuáles son las doctrinas de que usted me acusa en su púlpito que yo he cambiado? Oh, él dijo, este pastor, yo lo amo, lloro por él, pero se ha desviado grandemente, y nunca me contestó cuáles son las doctrinas de las que me desvié. Nada más por hablar. Y por supuesto, como él es un pastor de renombre, como él es un pastor famoso, él dice algo y todo mundo se somete, ¿verdad? Los demás pastores de iglesias pequeñas pues se quedan sometidos. Ah, no, si lo dijo el pastor fulano de tal, así tiene que ser, ¿verdad? Y es una gran pena, amados hermanos y siervos de Dios, que estemos permitiendo esto, ¿verdad? Y otros pastores, amigos míos, están siendo pues afectados en el sentido de que pierden sostén económico. Otros pastores también nada más les cortan el sostén a los misioneros sin preguntar, sin llamar, sin hablar, sin sentarse, ¿verdad? A ver de qué se trata nada más. No, ustedes son mesiánicos y esa doctrina no la queremos en nuestras iglesias bautistas fundamentales, y nada más, ¿verdad? Toman esa decisión. Cuando la palabra de Dios dice, siervos de Dios, que si estamos mal, pues háblame de mi error, ¿verdad? Si en algo estoy mal, explícame con la Biblia por qué estoy mal. Explícame con la Biblia por qué, si Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, pero ¿y por qué si está abrogada? Dímelo con las escrituras. Dime con las escrituras, por qué cuando Dios dice, yo Jehová no cambio, pero sí cambió. Bueno, explíquenos con la Biblia. Si estamos nosotros en un error porque somos pastores jóvenes o lo que sea, pues ámennos, tengan misericordia de nosotros y háblennos con las escrituras. No nomás se alejen y nada más comienzan a criticar y comienzan a hablar cosas que no son ciertas, a difamarnos. A ustedes, muchos de los que han hecho esto son conferencistas en el movimiento bautista fundamental, yendo a conferencias a burlarse de cosas de la ley. Una vez dijo un conferencista, la ley ya no está vigente y no hay que obedecer nada. Y si te preguntan quién dijo, dile que yo lo dije.
y da su nombre, ¿verdad? Dile que fulano de tal dijo que ya no. Por eso, si esos son los argumentos y es una pena, ¿verdad? Es una pena. Nosotros hemos tratado de ser prudentes. Yo no sé si me voy a meter en problemas por decir esto en Radio Bautista El Faro, pero ocupamos pararle a eso, siervos de Dios. Si usted me está escuchando, algún hermano en Cristo, y conoces a un siervo de Dios que tal vez está involucrado en chismear de otro pastor o de otro misionero, exhórtale con un buen espíritu. ¿Sabe qué, pastor? No ande chismeando del otro pastor. ¿Sabe qué, pastor? No esté criticando a ese misionero. Pastor, ¿usted por qué anda diciendo que fulano de tal ya se circuncidó? ¿Le consta? ¿Usted lo vio? Vaya y pregunte, pastor. Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, ¿qué hacemos, verdad? Yo le dije a este pastor que habló de mí desde su púlpito. Yo le dije, pastor, le dije, conociéndolo, yo sé que usted ni a un pastor en adulterio lo expondría de esa manera. No lo haría. Lo tratarías tal vez con tacto, con cuidado. Pero en cuanto a tu servidor, nada más unas personas te trajeron información y pum, fuiste a tu púlpito, y tomaste decisiones y hablaste sin contactar a la otra parte, ¿verdad? Hasta es bíblico, hermanos, no podemos juzgar un asunto nada más con una parte, ¿verdad? Dice la Biblia, justo parece el que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Toda historia tiene dos partes, no es nada más una parte y necesitamos pues hablar, no somos enemigos, somos hermanos en Cristo. Cuando yo salgo a predicar el Evangelio, yo no ando preguntando, yo no ando diciendo a la gente, acepta la ley de Dios para ir al cielo, por favor. Estamos predicando a Cristo, estamos predicando el Evangelio, estamos predicando la salvación por gracia, estamos predicando el consejo de Dios. Si hay algunas cosas diferentes que nosotros estamos viendo que ustedes no, o que ustedes ven y nosotros no, pues como hermanos en Cristo, o sea, hemos estado en tantas conferencias tanto tiempo y juntos, tal vez haciendo algo, ¿verdad? En medio de todo lo junto que los bautistas fundamentales podemos estar y, y podemos sentarnos para hablar también, ¿ok? Ahora, otra cosa, amados hermanos, honestamente, entre el movimiento bautista fundamental hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias. Algunos pastores les gustan las rondallas, al otro no. Un pastor celebra Navidad, el otro no. Un pastor hace esto, el otro no. Y ellos se invitan a sus iglesias, ellos se respetan, ¿sí? Aunque tienen diferencias, se respetan. Y nosotros tenemos alguna diferencia y en lugar de por lo menos respetar, no, comienzan a chismear, comienzan a hablar mal de nosotros, comienzan a escupir. El mismo doctor Jack Hyles dijo, no escupas la comida que alguien más está comiendo, ¿ok? Lo dijo el héroe de muchos de los que nos andan criticando. El papa de muchos bautistas fundamentales, el doctor Jack Hyles, lo dijo. No escupas la comida y si tú no te lo vas a comer, no lo escupas, ¿ok? El doctor Jack Hyles dijo, no cortes el árbol que está dando fruto. Si gente está siendo salva en nuestros ministerios, bautizadas, vidas están siendo edificadas, no cortes el árbol que da fruto, es la doctrina del doctor Jack Hyles. Estamos, hermanos, perdiendo aquí el hilo, el camino. Y es muy, muy importante, hermanos, que no tienen que aprobarnos, no tienen que apoyarnos, sino, no tienen que respaldarnos. Sino, si ustedes piensan que nosotros estamos mal, está bien. No tienen que aceptar lo que estamos diciendo, pero por lo menos no chismen de nosotros. Ese es el favor que yo estoy pidiendo a los bautistas fundamentales, a los pastores de renombre que están criticando y hablando mal de nosotros. Un solo favor pido, no chismen de nosotros. No, y a ustedes, por ejemplo, como este pastor aquí vecino, que ya habló de mí en las redes sociales y que ya me criticó a mí y criticó a nuestra iglesia, por lo menos yo esperaría que vaya a las mismas redes sociales y que diga, ¿saben qué? Yo hice mal, ¿verdad? En referirme a este pastor. Yo no sé si está en mala doctrina o no. Lo siento, ¿verdad? Y no sé, algo, pero
nada. Entonces, no le estamos diciendo que agarren nuestra doctrina. Yo grabé un video y está en mi canal de YouTube y yo les dije, hermanos, si no estamos criticando a otras personas de otras denominaciones, si no estamos atacándolos con coraje y con odio y chismeando de ellos, ¿por qué lo vamos a hacer con otro hermano, verdad? Que es un bautista, que es un cristiano, que compartimos muchísimas cosas, nada más porque estamos enseñando que aparte de creer en Cristo, hay leyes de Dios que nos corresponde acatar. Ok, si tú no puedes ver eso, bueno, no lo hagas, pero no nos chismeas, ¿sí? No chismeas de nosotros, no nos criticas, no uses tu nombre, no uses la fama, que por cierto, amados hermanos, muchos siervos de Dios en el movimiento fundamental son famosos porque las iglesias pequeñas los hacemos así, ¿ok? Admiramos los grandes colegios bíblicos, pero los grandes colegios bíblicos, amados hermanos, son el resultado de pequeñas iglesias en todo el país. Entonces, no es nada más como que, bueno, una persona con autoridad va a su púlpito y me juzga y me critica y todo mundo se doblega, ¿verdad? Todo mundo tiene que seguir su postura. Y yo quiero animarles también a ustedes, siervos de Dios, especialmente a ustedes que no son pastores de iglesias grandes, escudriñen las escrituras, amados hermanos, escudriñen las escrituras. El Espíritu Santo te puede hablar, no nada más grites amén. A un predicador está predicando y enchiladas, tacos, amén, amén, amén. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Ok? Necesitamos, hermanos, ir a la Biblia, no nada más te quedes, no, el pastor fulano lo dijo, así es. Y en el movimiento fundamental, hermanos, hay divisiones. Un pastor de renombre es el líder de un grupo, ¿ok? Otro pastor de renombre es el líder de otro grupo y todos lo sabemos y hemos coexistido, ¿ok? Hemos sobrevivido, y no andamos, o no deberíamos, ¿verdad? Andar chismeando, ni criticando, ni hablando mal de personas. Ok, somos seres humanos diferentes, todos tenemos el Espíritu Santo, Dios nos habla, Dios nos guía y cada quien vamos a dar cuenta a Dios. Yo nomás le comparto esto, hermanos, porque todavía hay algunos de ustedes, pastores, ¿verdad? Que están tomando decisiones de dejar de apoyar a misioneros solamente porque has escuchado chismes. En serio, varón de Dios, ¿en eso basas tus decisiones? ¿En pláticas que has tenido? ¿En chismes que te han contado? ¿En serio? Le digo, a mí, gracias a Dios, pues no me quitaron el sostén económico porque pues no soy misionero, ¿verdad? Pero un pastor lo hizo así. Nada más fue a su púlpito a hablar de chismes. Es todo. Y otros pastores lo siguen haciendo. Yo nada más doy ese testimonio y lamento mucho, ¿ok? Tener que hacerlo, pero hermanos, nosotros hemos estado nada más así aguantando lo que los líderes y algunos pastores bautistas fundamentales hacen, aguantando las críticas, aguantando los chismes, nos inventan que nos circuncidamos, nos inventan que usamos túnicas, que hicimos esto, que cargamos. Ven a un culto de nuestra iglesia, o sea, cantamos los himnos, somos una iglesia local, o sea, no estamos, no somos mesiánicos como nos han acusado. Entonces, mi exhortación nada más es a los siervos de Dios: pare de hablar mentiras, siervos de Dios, pare de estar juzgando sin saber, pare de tomar decisiones basadas en chismes. Eres un siervo de Dios. Paren de su compadrazgo, hermanos, en el movimiento bautista fundamental de nada más los compadres, ¿ok? Los misioneros lo saben, o sea, tenemos otras divisiones, tenemos otros problemas más grandes en el fundamentalismo que estar peleando y sobre todo que estar chismeando. ¿En serio? Siervos de Dios involucrados en chismes, siervos de Dios hablando de cosas que no son apropiadas ni correctas, solamente porque alguien más lo inventó, solamente porque lo escuchaste.
como este pastor de Nuevo Laredo, él dijo, oh sí, yo fui a Estados Unidos, yo fui a Texas y escuché esto, y luego lo trae aquí a nuestra iglesia y viene aquí a acusarme a mí del dinero, de que hay dinero. Jamás ha pasado eso, jamás ha pasado eso. Y hermanos, ocupamos pararle, amados hermanos, a todo ese chisme. Si no estamos de acuerdo, hey, podemos sobrevivir. No tenemos que odiarnos, no tenemos que criticarnos. Ustedes sirvan a Dios, nosotros servimos a Dios, anunciemos el Evangelio, que gente sea salva creyendo en Cristo, confiando en Jesús, ministremos los ministerios que Dios nos ha confiado mientras Él nos conceda esa gracia y esa oportunidad. Uh, y esperemos, ¿ok? Esperemos al tiempo de Dios para que Dios trate con cada uno de nosotros conforme a, a su voluntad y conforme a su santidad. Pero no es correcto que estemos criticándonos, no es correcto que nos estemos atacando, no es correcto que ustedes, conferencistas, estén usando los púlpitos que otros pastores te prestan y que te dan ofrenda por usarlos para estar aventando chismes y críticas contra otros pastores. Yo nada más les exhorto, hermanos, en el nombre de Jesús, paremos del chisme. Si tienes una pregunta acerca de un pastor, acerca de lo que pasa en una iglesia, si en verdad te preocupa, llámale al pastor, llámale a ese pastor. Okay, yo no sé, hermanos, por qué algunos pastores sienten que pueden tener injerencia en otras iglesias. Se supone que somos independientes, ¿verdad? Pero no sé, tenemos arzobispos y papas y hay un asunto y algunos pastores agarran la bandera, no es que me preocupa la obra, me preocupa la iglesia, ¿verdad? Eso no es cierto, porque si te preocupara, nos hubieras ayudado, ¿verdad?, a arreglar la camioneta descompuesta para hacer ruta, nos hubieras ayudado a las necesidades que tenemos aquí en la iglesia, hubieras apoyado a la iglesia cuando no se completaba el sueldo del pastor, pero no es que te importa la iglesia, nada más quieres lastimosamente pues a tener injerencia, ¿verdad? Porque te crees una persona en autoridad, te crees una persona con posición en el movimiento y que tú puedes opinar de todos lados, ¿verdad? Porque nosotros los pastores no somos famosos como tú, no tenemos una iglesia tan grande como usted, no tenemos la influencia que ustedes tienen y lastimosamente pues tenemos que salir perdiendo y humillados y aguantar lo que digan los reverendísimos. Entonces, nada más mi exhortación, hermanos, en verdad es que paren de chismear, paren de criticar, hermanos. Si no estás de acuerdo, detente. No le estás dando un buen ejemplo a tu propia iglesia que ministras. Eso no es correcto, ¿ok? Y si ustedes, hermanos, están escuchando este programa ahorita, ¿verdad? Pero nada más quiero aclarar eso, hermanos, y si puedes compartir, aunque es un fragmento de esto, compártelo, pero tiene que parar, hermanos. No podemos estar afectándonos, no podemos estar atacándonos, no podemos estar involucrados en un montón de cosas y yo lamento mucho, ¿verdad?, que los pastores toman esa posición solamente por mentiras que han escuchado. Hablemos, hermano, hablemos con respeto, hablemos con personas civilizadas, hablemos como personas que conocemos las escrituras, hablemos como personas que amamos a Dios, que amamos la causa de Cristo, que amamos las almas perdidas y busquemos pues seguir adelante, coexistiendo, respetándonos, amándonos, ¿verdad? Si en las escrituras se nos manda amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Creo que gracias a Dios no hemos llegado a eso, pero si así fuera, aún en esa posición tendríamos que amarnos, aún en esa posición tendríamos no procurar dañarnos, ¿ok? Y yo les animo a que no hable falso testimonio contra su prójimo, que paremos con eso, hermanos, y que sigamos adelante enfocándonos en lo que en verdad es importante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en anunciar el Evangelio para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ánimo con eso. Entonces yo nada más quería aclarar eso, hermanos, ¿ok? Una vez más, me disculpo, yo no sé si lo que acabo de platicar fue sabio, fue necio, me disculpo, no estoy contemplando eso. Yo nada más quiero enviar esta exhortación a que pare las críticas, a que se pare el
hablar mal unos de otros, que si usted tiene una pregunta, llámame a mí o llámame a los pastores que andan sus nombres, ¿verdad? Por allí. Un pastor le acaba de mandar una carta a unos siervos de Dios diciéndole, donde quiera que voy, oigo tu nombre. Bueno, eso no es muy bueno, ¿verdad? ¿Cómo que donde quiera que vas, oyes mi nombre? Pues, ¿qué está pasando? Un pastor amigo mío de aquí de Tamaulipas me dijo que fue a una conferencia al DF y que él estaba comiendo en la mesa y él me dijo, amigo, dice, me levanté de la mesa porque los pastores que estaban comiendo allí estaban hablando de ti. Allí los pastores en la comida de conferencia, y dice que se levantó de la mesa. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Ok? Donde los varones de Dios están hablando, ¿verdad? El manejando a cosas inapropiadas de una forma antibíblica, ¿verdad? Porque no deberíamos de andar en chismes, no deberíamos de andar hablando falso testimonio y no deberíamos andar divulgando todo ese tipo de cosas. Cualquier siervo de Dios que tenga una pregunta y si en verdad hay algún tipo de amistad, si hay algún tipo de amor hacia nosotros que pudiéramos estar equivocados, bueno, corrígenos, ayúdanos, ¿ok? No somos infalibles, no somos perfectos, todos nos equivocamos y yo estoy dispuesto, si yo estoy mal y la palabra de Dios me muestra que estoy mal, yo voy a someterme a las escrituras. Yo no estoy tratando de defender una postura, ni un nombre, ni un historial, solamente quiero agradar a Dios a lo mejor de mi capacidad. Y si no lo estoy haciendo, alguien, por favor, ayúdame, corrígeme. Pero cuando nada más andamos allá criticando y hablando chismes, eso no es de bendición ni de edificación absolutamente a nadie. Ojalá, amados hermanos, que Dios nos ayude a todos y ojalá que este audio pueda llegar a los oídos de aquellos siervos de Dios que se han involucrado en estos comentarios de y ojalá que Dios ayude pues para que esto pare, ¿verdad? Para que esto pare y nos respetemos, así como respetamos otras diferencias que también se tienen en el fundamento. Yo voy a ir a un tema musical y y una vez más me disculpo, nada más quería aclarar esto, insisto, con un buen espíritu, con un buen corazón, pero nada más tiene que parar esas cosas, ¿verdad? Hay una frase corriendo por ahí en las redes sociales que dice, se tenía que decir y se dijo. Vamos a un tema musical. Muy bien, estamos de regreso en Radio Bautista El Faro, soy el pastor Héctor Sánchez. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Pero Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 3:31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
En este pasaje de Escritura, el apóstol Pablo está hablando de la justicia, de la salvación por medio de la fe. ¿Ok? Dice que aparte de la ley de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Luego dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La salvación de el alma, amados hermanos, es un asunto de creer en Jesús, ¿ok? La ley no perdona pecados. Cuando una persona guarda la ley y dice, bueno, yo no robo, por eso voy a ser salvo. No, no vas a ser salvo por no robar, o no vamos a ser salvos por honrar a nuestro padre, nuestra madre, o no vamos a ser salvos por guardar cualquier otro asunto de la ley de Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado. La ley no salva, ¿ok? El único salvador es el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ok? Entonces tiene que quedar claro aquí el énfasis que Pablo está haciendo. La ley no salva, la justicia es por fe, la justicia es por la fe de Cristo, porque Él es el justo, Él es el que justifica, Él es el que perdona, Él es el que da justicia a los judíos y a los gentiles, a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión, y está diciendo que la ley no salva. Y déjeme nada más aclararle algo. Muchas veces ese es el conflicto por el cual hay malos entendidos en los escritos del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo está enfrentando situaciones donde él predica el evangelio, entran falsos hermanos y le dicen a la gente recién convertida de Pablo que aparte de creer en Cristo tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley para salvación. Entonces Pablo, en muchos de sus escritos, tiene que refutar esa mentira. Pablo está diciendo, la ley no salva, el que salva es Jesús. La ley no salva, el que salva es Jesús. La ley no salva, el que salva es Jesús. Pero déjeme decirle algo, amados hermanos y amigos. Una cosa es que la ley no salve y una muy diferente es que la ley no sirva. ¿Ok? El apóstol Pablo nunca pisoteó la ley de Dios. El apóstol Pablo nunca se refirió a la ley de Dios como inválida o como algo del pasado. Él dijo, me deleito en la ley de Dios. Él dijo, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Entonces, mientras el apóstol Pablo enfáticamente dice que la ley no es para salvación, muchos han entendido que la ley no es para nuestras vidas, ¿ok? Ahora, ¿cómo en el mundo un hijo de Dios puede agradar a su Padre Celestial si no tiene la ley de Dios para que le guíe? ¿Ok? Entonces, es lo que Pablo está diciendo. La justicia es por la fe, la justicia es por la fe. Le dice a los colosenses, vosotros estáis completos en Él, ¿verdad? Porque sí, porque para salvación Cristo basta, para vida eterna Cristo es suficiente, para el perdón de pecados la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero luego en Romanos 3:31 el apóstol Pablo hace una gran pregunta y aquí está la misma respuesta. Y Pablo está enfatizando, la salvación es por fe, la salvación es por Cristo, la salvación no es por la ley, la salvación es la justicia de Dios por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, habla el apóstol Pablo. Pero en Romanos 3:31, el apóstol Pablo dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y la escritura misma aquí contesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y esa es una pregunta que yo quiero hacer a todos los que creemos en Cristo como Salvador. Amados hermanos que creemos en el Señor Jesucristo, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Invalidamos la ley porque tenemos fe en Jesús? ¿Invalidamos la ley? ¿Quitamos la ley de nuestra vida solamente porque Cristo es nuestro Salvador? Luego, por la fe, por mi fe en Cristo, ¿invalidamos la ley? La respuesta bíblica es, en ninguna manera.
Lejos sea de nosotros que invalidemos la ley por nuestra fe en Cristo. Sí, la salvación es por fe, pero que la salvación sea por fe no quiere decir que la ley se va a la basura. Que la salvación sea por fe no quiere decir que la ley es parte del pasado. Que la salvación sea por fe, por el nombre de Jesucristo, por su justicia, no quiere decir que la ley ya no me sirve para nada. Es decir, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Básicamente es al contrario, por nuestra fe en Jesús para salvación, confirmamos que la ley es lo correcto, que la ley es el método para vivir una vida de resultado espiritual, de santificación en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Déjeme explicar un poquito esto y se me va a acabar el tiempo, pero voy a llegar hasta donde alcance, ¿sí? La pregunta del apóstol Pablo es, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Esa palabra invalidar es la palabra griega katargeo en la concordancia Strong. La palabra invalidar significa dejar enteramente, inutilizar, abolir, quitar. El apóstol Pablo pregunta, ¿por nuestra fe en Cristo dejamos enteramente la ley? Claro, la respuesta es de ninguna manera. Pero si hay personas que dicen, yo creo en Cristo, ya la ley no es para nada, ¿verdad? Ya la ley no hay que obedecerla, ya la ley ya no nos guía en la vida, ya la ley no me tiene que decir nada, porque ahora estoy en Cristo. Bueno, la pregunta es, por la fe invalidamos la ley, y ese invalidar quiere decir dejar enteramente. Si mi fe en Cristo me da la oportunidad de hacer un lado la ley de Dios enteramente, eso quiere decir que ya no tengo que amar a mi prójimo, no tengo que amar a Dios con todo mi corazón, no tengo que abstenerme de matar, no tengo que abstenerme de cualquier otro, de obedecer los mandamientos, porque todo eso es ley, amados hermanos. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, eso es la ley de Dios. Esa es la ley de Dios. Que dice, no, la ley ya no es para los hijos de Dios, ya estamos en Cristo, ya la ley no es para nosotros. Por eso, esa es la ley de Dios. Algunos dicen, no, es que sí guardamos eso de amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente porque lo dijo Jesús. Y tenemos que guardar las leyes que dijo Jesús. Amado hermano, pero Jesús no nos está diciendo porque él lo quiso decir, él habló las palabras de su Padre. Cuando Jesús dice eso, él solamente está citando algo que dice el Antiguo Testamento, por como lo conocemos. Eso es lo que Jesús está citando. Entonces, la pregunta es, por mi fe en Cristo, ¿invalidamos la ley de Dios? Invalidar quiere decir dejar enteramente, inutilizar. Una pregunta, porque yo creo en Cristo como Salvador, ¿eso inutiliza la ley? En ninguna manera. La ley no se queda muerta, hermanos, la ley no se queda abolida. En ninguna manera. Por nuestra fe en Cristo no invalidamos la ley. En ninguna manera, sino al contrario, confirmamos la ley. Y esa palabra confirmar es la palabra istemi, que quiere decir hacer estar firme, permanecer, sostener en pie. Por nuestra fe en Cristo no invalidamos la ley, sino que todo lo contrario. Creo en Cristo y la fe que tengo en Él me libra de la maldición, de la condenación que yo merecía por haber quebrado una ley buena, una ley santa. La ley nunca fue el problema siempre fue mi pecaminosidad. El problema siempre fui yo. Y una vez que voy a Cristo como Salvador, se me da el Espíritu Santo, no para hacer la ley a un lado de mi vida o para quitar la instrucción de Dios de mi vida y ya puedo nada más vivir arropado por la gracia, sin mandamientos, sin instrucciones de un Jehová Dios que no cambia. No, por la fe en Cristo no invalido la ley, sino por el contrario, necesito a Cristo porque la ley me deja ver que yo quebré, yo ofendí a Dios, y mi fe en Cristo no invalida la ley, sino que mi fe en Cristo, la razón por la que tengo que depender de Cristo es por la vigencia de la ley, pudiéramos decirlo. No la invalidamos, sino que la confirmamos. Hermanos, si no hubiera ley, si la ley de Dios
no es para nosotros, entonces ya no hay pecados. Si la ley de Dios no es para nosotros, entonces ya no tenemos que confesar nuestros pecados, ya nadie ofende a nadie, porque si no hay una ley, la fe no invalida la ley. Por la fe no invalidamos la ley, sino que la confirmamos. Ahora, yo sé que pudiéramos pensar, no, pero es que allá en aquel pasaje dice esto, en aquel pasaje, mire, la palabra de Dios no tiene contradicciones. Y si yo estoy pensando que hay una contradicción, lo he malentendido, lo he leído mal, o solamente estoy siguiendo mi posición predeterminada y estoy chocando con algo de la palabra de Dios. Pero la pregunta que hace el apóstol está explicando, la justicia es por la fe, la justicia es por la fe de Cristo, la justicia es porque Él es el justo y Él es el que justifica, la justicia es de Dios por la fe, por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego la pregunta viene, luego, por la fe, por nuestra fe en Jesús, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿ok? Confirmamos la ley. Por la fe en Cristo, estamos de acuerdo con lo que Dios quería en su ley. Y ahora con el Espíritu Santo nos va a ayudar a querer obedecer a nuestro Padre Celestial. No olvidemos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo le amamos y le adoramos y lo reverenciamos a Jesús y lo reconocemos y bendecimos el nombre de Jesús porque su obra me reconcilia con Dios, ¿ok? El Señor Jesucristo no vino solamente a traernos hacia Él, ¿ok? El Señor Jesucristo no murió para que llegáramos a Cristo. El Señor Jesucristo murió por nosotros para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Entonces, Él es nuestro Salvador y amamos a Jesús y lo exaltamos y lo reconocemos y eso es lo magno de su obra, porque Él vino a derramar su sangre para perdonarme de mi condenación, librarme de mi pecado, perdonar mis pecados, librarme de condenación y darme acceso al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Jesús derramó su bendita sangre para perdonar nuestros pecados y llevarnos a conocer al Padre, a agradar al Padre, a vivir para el Padre. El Padre que nos dio su palabra, sus mandamientos. Y la pregunta es, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y bien rápidamente aquí ya para terminar, confirmamos la ley porque la ley es de Jehová. Génesis 26:5, Segundo de Reyes 17:13, Nehemías 9:13, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. La ley es la ley de Dios. No estamos interesados en obedecer las leyes orales de los judíos mesiánicos o de los israelitas religiosos. Ellos tienen una ley oral y muchas veces ese es el conflicto. Si usted no entiende mucho de cómo se mueven los israelitas religiosos, usted va a confundir la ley de los religiosos israelitas con la ley de Dios y no son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Nosotros no queremos guardar leyes de religión judía o religión israelitas o leyes rabínicas de tradiciones. Nos interesa conocer y aprender con la ayuda del Espíritu Santo a obedecer la ley de Jehová que es perfecta, no la ley de rabinos, ¿ok? No la ley de religiosidad, la ley de Jehová. Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley porque es la ley de Jehová. Confirmamos la ley porque apartarse de la ley es apartarse de Dios. Malaquías 3:7, déjeme leerlo, estoy aquí ya con el tiempo, pero Malaquías 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes
y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Tenemos que confirmar la ley. Por la fe no invalidamos la ley, sino que confirmamos la ley. Porque dejar la ley es dejar a Dios, ¿ok? Tú no puedes decirle, oh Dios, Padre, no quiero tu ley en mi vida, pero a ti te amo, a ti te quiero, pero tu ley no, pero a ti sí. No, no, no. Dios y su ley son inseparables, ¿ok? O tienes a Dios y su ley, o simplemente no tienes a Dios. Cuando dejar a Dios es dejar, o dejar la ley es dejar a Dios. Y segundo de Crónicas 15, versículo 3. También quiero terminar diciendo que confirmamos la ley. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque infringir la ley de Dios es pecado. Primero de Juan 3:4. Y también puedes ver Daniel 9, versículo 5 y Daniel 9, 10 y 11, donde Daniel dice, hemos pecado. Y dice que han pecado dejando sus mandamientos y sus leyes. Entonces, por la fe en Cristo no invalidamos la ley. Creemos en Jesús. Él es el Salvador. Él nos perdona. Su sangre nos limpia. Él nos da acceso al Padre. Él nos reconcilia con Dios. Pero que creamos en Cristo no quiere decir que tenemos que dejar la ley definitivamente, que es la palabra griega para invalidar. Que creamos en Cristo no quiere decir que la ley está abolida o que la ley tiene que ser quitada definitivamente en nuestras vidas. La pregunta es en Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley, y la respuesta es en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Básicamente está diciendo por la fe no invalidamos la ley, sino que por la fe confirmamos la ley. ¿Ok? Entonces es muy importante tomar en cuenta que el apóstol Pablo insista en que la ley de Dios no salva, porque efectivamente no salva. Eso no quiere decir que la ley de Dios no sirve. Eso no quiere decir que la ley de Dios no es para nuestras vidas. La ley de Dios no justifica, no da gracia, no da salvación. ¿Ok? Pero la ley de Dios es la manera de Dios encaminar a sus hijos. ¿Cómo un hijo de Dios va a temer a su padre? ¿Cómo le mostramos que lo tememos? ¿Cómo le mostramos que lo amamos si queremos sacar su ley de nuestras vidas? ¿Cómo le obedecemos al Señor Jesucristo cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gracias por haber estado en Radio Bautista El Faro en esta mañana. Yo agradezco mucho su atención. Dios bendiga sus vidas. Soy el pastor Héctor Sánchez, transmitiéndoles desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Agradezco al hermano Gerardo, agradezco a Radio Bautista El Faro por la oportunidad. Que estén muy bien todos. Dios les bendiga y les animo a seguir escudriñando las Escrituras para ser avivados por su palabra. Buenos días.